Buenas tardes a todos. Soy Iker Rodríguez de Lleis Trias Arroyo y con permiso del jurado voy a iniciar la defensa de mi proyecto titulado Estudio del microbioma de alisos para la búsqueda de potenciales agentes de biocontrol frente a la enfermedad del decaimiento del aliso producido por especies del género Phytophthora. Lo primero que os voy a comentar es de qué os voy a hablar, una pequeña introducción, luego os voy a comentar los objetivos de este proyecto. Os voy a hablar de los materiales y métodos, los resultados obtenidos y, por último, unas pequeñas conclusiones que hemos sacado de este proyecto. Lo primero, el aliso común, Alnus glutinosa, es la especie de aliso más común en la península. El aliso se caracteriza por ser un árbol de ribera, suele habitar en zonas bastante húmedas y luminosas y presenta una buena adaptación a climas diferentes. Y aquí podemos ver unas fotos de alisos en una zona cercana al río. Ahora os voy a hablar de por qué los alisos son importantes. La importancia del aliso fundamentalmente radica en las raíces, puesto que las raíces son capaces de estabilizar el cauce de ríos. Además, en las propias raíces es capaz de vivir una gran variedad de organismos, por ejemplo los peces que son capaces de anidar cerca de las propias raíces. Pero una de las mayores ventajas de estas raíces es que en ellas existen bacterias en simbiosis, que serían esas de ahí. Estas bacterias son capaces de fijar nitrógeno al suelo para mejorar las condiciones de los suelos. Es una ventaja muy importante porque además el aliso es capaz de crecer en áreas que han sido dañadas. Entonces, gracias a este beneficio, puede hacer que esas tierras que han sido dañadas anteriormente vuelvan a tener una buena fertilidad. Pero todos estos beneficios del aliso están en peligro debido al un homiceto del género Phytophthora. Este homiceto provoca en los alisos la enfermedad del decaimiento del aliso, lo que hace que su población se vea bastante disminuida por esta enfermedad. Muy bien, ahora os voy a comentar los objetivos. Los tres objetivos principales de este proyecto eran aislar microorganismos endófitos de alisos, aislar y caracterizar morfológicamente los microorganismos aislados y, por último, encontrar microorganismos endófitos de alisos con capacidad antagónica sobre el género Phytophthora. Los materiales y métodos. Lo primero que se hizo fue localizar 6 alisos en las orillas del río Carrión en Palermo. Con la ayuda de un martillo y un cincel se extrajeron 6 muestras del interior de los alisos desechando la corteza. Una vez teníamos las muestras, se clasificaron en botes en las que se añadió agua destilada para diluir la concentración de fenoles secretados por el aliso debido a las heridas en la corteza. Una concentración alta de estos fenoles podría dañar los microorganismos endófitos de los alisos. Una vez teníamos las muestras, se llevaron al laboratorio donde se colocaron en placas y se dejaron secar en una campana de flujo laminar. Una vez que estaban secas, con ayuda de un bisturí y en condiciones estériles, se cortaron láminas y estacas a favor de las vetas de las muestras de madera. Una vez teníamos las muestras, con ayuda de unas pinzas y en condiciones también estériles de campana, se incubaron estas pequeñas láminas en placas de LB y V8, que fueron uno de los medios de cultivo utilizados. Los medios de cultivo que hemos usado han sido el LB, que es Luria bertani, es un medio selectivo para bacterias, el V8, que es un medio selectivo para homicetos, y el PDA, que también es un medio de cultivo selectivo para homicetos. En primer lugar, hicimos el aislamiento de bacterias. Una vez las estacas y las láminas las habíamos cultivado en las placas de LB, se dejaron incubar a temperatura ambiente durante unos días y empezaron a salir pequeñas especies de bacterias. Una vez en todas las placas habían salido esas especies, se clasificaron y se escogieron las que eran distintas entre sí. Una vez estaban clasificadas, con ayuda de una punta estéril y en campana, se tocaron los bordecillos de estas colonias de bacterias y se traspasaron a una nueva placa. En una misma placa se juntaron más de una especie de bacterias, pero sin que llegasen a tocar, y se dejaron crecer a unos 37 grados. Una vez habían crecido todas las especies de bacterias, lo que se hizo fue clasificarlas que eran distintas entre sí para aislarlas. Para aislarlas se hizo la siembra por agotamiento, para ayudar a la siembra.
La técnica consiste en coger un asa de siembra y raspar la colonia de bacterias que se queda aislada, por ejemplo esta, y va raspando por la placa, de tal manera que aquí tienes muchas colonias, aquí pocas, aquí muy pocas, y aquí en este tramo final tienes colonias de bacterias aisladas. Con las colonias de bacterias aisladas, lo que se hizo fue clasificarlas de manera morfológica, teniendo en cuenta aspectos como su tamaño, forma, su borde, transparencia, brillo, color, consistencia, elevación. Además, también se hicieron preparaciones al microscopio, debido a que la forma se tiene que apreciar al microscopio. En cuanto a los omicetos, cuando habíamos cultivado las láminas, pero esta vez en V8 y en V8, a los días también a temperatura ambiente empezaron a crecer una serie de omicetos de las distintas muestras de láminas. Cuando habían crecido, lo mismo que con bacterias, se clasificaron los que eran distintos entre sí. Una vez que estaban clasificados, se escogieron y en condiciones estériles de campana se troceó con ayuda de un bisturí un trozo de V8. Una vez que estaba troceado, se pasó ese trozo a una nueva placa, pero esta vez de PDA. Ahí, en placas aisladas, el hongo ya podía crecer. Sin embargo, muchos hongos tenían asociado a su crecimiento distintas cepas de bacterias. Lo que hicimos fue hacer más de un paso, o sea, repetir este proceso varias veces con el fin de conseguir los hongos que estuviesen aislados. Se hizo un total de 5 veces. Una vez estaban todos aislados, se clasificaron los que eran distintos entre sí y se clasificaron de nuevo teniendo en cuenta aspectos como su color de por arriba, abajo, tipo de borde, tipo de crecimiento y datos que nos parecieron interesantes. Una vez estaban los microorganismos aislados, se hicieron unos enfrentamientos. Los enfrentamientos consistían en colocar Phytophthora que se enfrentaba a otros microorganismos, bien bacterias o bien hongos, para comprobar cuáles de todos ellos eran capaces de inhibir el crecimiento de Phytophthora. En el caso de las bacterias, se colocó Phytophthora en el medio y se dejó incubar un par de días, puesto que los hongos presentan un crecimiento más lento que las bacterias. Un par de días después, se cogieron las distintas colonias aisladas de bacterias gracias a la técnica del aislamiento que he descrito anteriormente, y se colocaron cada colonia en un extremo de la placa y se dejó incubar a temperatura ambiente durante un par de días y se vio si habían presentado inhibición o no. En cuanto a los hongos, fue un poco diferente. Se colocó Phytophthora a un lado y al otro lado los distintos hongos que eran posibles agentes de biocontrol. También se elaboró un control negativo de Phytophthora contra Phytophthora para poder comparar a los resultados y se dejó incubar a temperatura ambiente entre 2 y 4 días. Por último, cuando ya sabíamos que los microorganismos, especialmente los hongos, habían conseguido efectos inhibitorios sobre Phytophthora, lo que se hizo fue la extracción de ADN. Para la extracción de ADN se cogió una pequeña muestra del micelio y se siguió un protocolo diseñado por Alexander Casano. Una vez que teníamos esa muestra de ADN, se hizo la PCR. La PCR consiste en, primero, subir la temperatura de la muestra a 98 grados, temperatura a la cual el ADN se desnaturaliza y las dos hebras se separan. Se baja la temperatura a 60 grados, a temperatura a la cual los cebadores reconocen la región del ADN del ITS y se pegan ahí. Luego, a 72 grados, es la temperatura de extensión en la cual, a partir de los cebadores, la ADN polimerasa sintetiza la nueva cadena de ADN. Este proceso se repitió un total de 30 veces y conseguimos para cada muestra un total de 2 elevado a 30 moléculas de ADN. Estas muestras las llevamos a la empresa SQGen, la cual nos devolvió la secuenciación de la muestra. Nosotros, gracias a un programa bioinformático, conseguimos la identificación de las distintas bases nitrogenadas. Voy a pasar a los resultados. En cuanto a bacterias, se consiguieron aislar un total de 39 cepas repartidas entre los 6 avisos de esta manera de aquí. Y en la imagen podemos ver una placa con 6 especies de bacterias y aisladas. En cuanto a los hongos, se consiguieron aislar un total de 57 hongos repartidos entre los 6 avisos de esta manera. Y aquí en las imágenes podéis ver una serie de hongos ya aislados. En cuanto a la identificación, una vez que mandamos las muestras con la PCR hecha, la empresa SQGen nos devolvió la secuenciación. Y nosotros, gracias al programa bioinformático Mega,
conseguimos la secuenciación y la identificación de las bases nitrogenarias. Una vez teníamos la identificación de las bases, se consultó la base de datos del NCBI y ellos nos devolvieron qué especie era en cuestión. Aquí se puede ver que esta especie es Epicoccus nigrum con una identidad del 100%. En cuanto a los resultados de los enfrentamientos, no me voy a saltar los de bacterias porque ninguna bacteria fue capaz de inhibir el crecimiento de Phytophthora, entonces no conseguimos resultados positivos. En cuanto a los hongos, conseguimos 4 que eran capaces de inhibir el crecimiento. Uno de ellos era PAL1,2, que es Epicoccus nigrum, el cual se puede ver la inhibición en que aquí, en el control negativo, se puede ver que el borde es más circular y aquí el borde es recto, porque el hongo no está dejando crecer a la Phytophthora de su manera más natural. En cuanto a PAL1,2, que era Fusarium umbradicola, podemos ver también que ha inhibido el crecimiento porque se puede ver un menor crecimiento en estas Phytophtoras que en esta. Entre otras cosas, Fusarium ha crecido por encima del Phytophthora. PAL2,14 también presentó efectos inhibitorios, que es Trichoderma francianum, y lo que podemos ver es que también ha crecido por encima. Y por último, PAL2,3, Clonostachys solani, también podemos ver que Phytophthora ha crecido mucho menos y que Clonostachys solani ha crecido por encima de la Phytophthora. Y las conclusiones que podemos sacar de este proyecto son que dentro de los alisos existe una gran variedad de microorganismos endófitos, que algunos de ellos, como Epicoccus nigrum, tienen capacidad antagonista sobre especies del género Phytophthora, que el uso de agentes de biocontrol, como son el uso de agentes de biocontrol endófitos de árboles como los alisos, puede ayudar a controlar la enfermedad de decaimiento del aliso de una manera más respetuosa con el medio ambiente, y que la caracterización morfológica y molecular de organismos endófitos, tanto hongos como bacterias, ofrece información valiosa para futuros estudios sobre aliso. Por último, me gustaría agradecer a la universidad por ceder las instalaciones para la elaboración de este proyecto, al instituto por darme la oportunidad y a mis tutores Julio, David y en especial a Alba y a Raquel por que han estado siempre conmigo mandando. Bueno, Iker, a mí el proyecto me ha resultado muy interesante y sobre todo pues destacar que has podido trabajar con las técnicas que estudiamos en biología en segundo de bachillerato, que es un esfuerzo, pero al mismo tiempo una suerte, ¿no? Porque has vivido en tus carnes pues cómo se hacen técnicas como la PCR, has trabajado con esos cebadores, con las polimerasas, incluso bases de datos como NCBI, que se utiliza mucho, utilizarás después en tu etapa universitaria, siembras en placas de cultivo, es decir, un montón de técnicas que además una vez que se aprenden, es como montar en bici, ya normalmente no se olvidan. Y hacerlo además a una edad tan temprana, tener esos conocimientos de inicio, pues es magistral y además yo creo que con tu exposición demuestras que lo has interiorizado bien, que lo has entendido y pues en definitiva que el trabajo ha sido excelente. O sea, que por mi parte, pues enhorabuena. ¿Concordáis? Sí. A ver, yo quiero decirte que sinceramente has trabajado muy bien en el laboratorio, daba gusto. Eras como un compañero más, ahí repasando cosas de los de clases y los de que si los cocos, los vacilos, tal. Y para mí el trabajo está muy bien, has expuesto genial, espero que todo el mundo lo haya entendido, porque es bastante complicado. Y nada, enhorabuena, Iker. Reunida la comisión evaluadora del proyecto de investigación de segundo de bachillerato y de acuerdo con la exposición realizada por el alumno Iker Rodríguez, del trabajo tutorado por Julio Díez Casero, Raquel del Campo Calvo y Alba Díez Galán, titulado Aislamiento masivo de microorganismos de alisos para la búsqueda de potenciales agentes de biocontrol de la enfermedad de decaimiento del aliso producido por el género Phytophthora, acuerdan otorgarle una calificación de 10 puntos.